Y hoy vamos a empezar con una serie de mensajes que se llama La obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver a la luz de la palabra lo importante que es su obra en nosotros. Lo importante que es entender cuándo estamos tristes y cuándo el Espíritu Santo está contristado, que es distinto. Cuando la presencia de Dios a través del Espíritu Santo se apaga, hermano, porque hoy nosotros tenemos también encomendado un propósito, a vivir lo que Jesús quiere que vivamos en la situación que estamos viviendo. Y muchos de nosotros ya estamos hasta acá. ¿Cuántos se sienten que están hasta acá? Pero no es que es la gotita que rebalsó el vaso, ya estás inundado. ¿Y qué sucede? Estás respirando con una pajita que sobresale de la profundidad del agua y te está sosteniendo respirando ahí como podés en la profundidad de tu angustia, de tu tristeza, de tu frustración, de tus ganas de servir a Dios, de tus ganas de conocer a Dios y de no poder. Solo se puede conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver ahora lo que sucedió. Miren lo que dice ahí en Juan capítulo 16, versículo 4. Es importante el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el inicio de la iglesia fue por medio del Espíritu Santo. Y el inicio de cada hijo de Dios fue por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía, es el sello, eso lo vamos a ir viendo a medida que va pasando. Imagínense, antes de ir al texto, que los discípulos luego del Sermón del Monte, apenas bajaron del Sermón del Monte, había un leproso. Y los religiosos en ese momento a los leprosos ni los conocían, ni los querían ver, ni los querían cerca. Entonces Jesús empezó a manifestar el reino de Dios y se lo mostraba a sus discípulos para que vivan lo mismo, para que no rechacen al que sufre, para que estén cerca de la necesidad, para que tengan compasión. Y todo eso, hermanos, solamente lo podemos obtener por medio del Espíritu Santo, porque todos somos malos. No somos buenos, somos malos. Somos difíciles, ¿o no? Somos complicados. ¿Cuántos complicados hay acá? Esos que piensan que le decís una cosa pero entienden otra. ¿Alguna vez te dijeron, te amo? ¿Y cómo me amás? Vos decís, como con amor. ¿Con qué amor? Porque la palabra dice el ágape, el filía y el eros. Y ya se ponen a complicar lo que vos le estás diciendo. Porque entendemos otra cosa de las que a veces nos están diciendo. Y lo mismo pasa con Dios. Dios nos dice algo y comprendemos otra cosa. Entonces los discípulos veían todas esas cosas que Jesús hacía. Y fue todo muy lindo, y pasaron años que ellos vieron milagros, se llenaban ciudades, multiplicó los panes y los peces, la pesca milagrosa, fueron a Gadara y el endemoniado que tenía como 10 cadenas lo hizo libre, y ellos vieron cómo los demonios fueron todos al hato de cerdos y cayeron todos en el barranco, vieron todas las obras de Dios, y claro, estaban gozosos de pertenecer a ese equipo del fuego de Dios, de ungidos. Pero de repente, tanta unción, tanta gloria, empezó a levantarse que la religión, los fariseos, los escribas. ¿Y qué empezó a suceder? Esa bendición, esa paz que experimentaban, se empezó a transformar en persecución. A tal punto hubo persecución que Jesús en un momento tuvo que desaparecer o esconderse porque querían tirarlo a Jesús por la montaña, al abismo. No era fácil. Ellos pasaron de ser personas que veían milagros a personas que tenían que cuidar a Jesús, que estaban ahí. Por eso Pedro tenía un cuchillo y le cortó la oreja a Malco, porque había peligro, porque estaba la cosa complicada. Entonces de la gloria pasaron a la persecución, y en medio de esa persecución Jesús les dice lo que les voy a contar ahora. ¿Quieren escucharlo?
en medio de esa oscuridad, de ese temor. ¿Por qué ellos estaban tranquilos, hermano? Porque estaba Jesús. Porque Jesús resolvía todo, ¿o no? No tenían comida, había comida. Había que pagar los impuestos. Le dijo a Pedro, anda a pescar, que cuando saques el pescado va a haber una moneda y vas a pagar tus impuestos y los míos. Gloria a Dios, ¿quién no quiere tener a Jesús así? Pero de repente todo cambió. Todo cambió. Jesús empieza a compartir otro mensaje. Ya no el mensaje de que tienen que predicar, sino el mensaje, yo me voy. No los voy a dejar huérfanos. Y ahí cambia todo. Miren lo que dice. Dice, versículo 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, miren lo que sucedió. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Fuertes las palabras, ¿no? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene al Padre es mío. Y por eso digo que tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Y qué dice el 16? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Es decir, Jesús les estaba diciendo hasta un punto todo muy lindo. Estas fueron prácticamente la noche anterior o los 2 días anteriores a que Jesús sea crucificado. Entonces, si ustedes leen los títulos de ahí, dice, la tristeza se convertirá en gozo, yo he vencido el mundo, Jesús ora por sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaba cambiando todo. Jesús le decía, es necesario que yo me vaya. Y cuando dijo eso, ¿qué pasó? Les invadió de tristeza el corazón. De repente, ellos empezaron a sentir la ausencia de Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? El plan de Jesús, el propósito de Jesús se estaba por cumplir. Y necesitaba que venga el Espíritu Santo para hacer todo lo que dice acá. Para convencer al mundo de pecado, para derramar la presencia de Dios en cada corazón. Y eso no lo podía hacer Jesús, lo tenía que hacer el Espíritu Santo. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es, conviene que yo me vaya. Y este es el contexto de esta introducción de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesitamos del Espíritu Santo para que la obra de Dios se cumpla en nuestra vida. Y conviene que le prestemos atención al Espíritu Santo, que aprendamos a conocer al Espíritu Santo, que es la voz interior cuando estás en comunión con Dios, que es el que te guía. Muchos de nosotros saben qué, y yo no sé de nosotros, pero he conocido muchos cristianos que tienen duda de su salvación. Dudan. El que tiene el Espíritu no duda. Porque el Espíritu Santo es la garantía. Fuiste sellado por Él. Entonces la palabra de Dios nos dice que os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Es decir, Jesús lo que le está diciendo es, si yo me voy, no voy a estar solamente en este tiempo con ustedes, voy a estar para siempre. Porque va a venir el Espíritu Santo y Él los va a ayudar a cumplir
todas las palabras que humanamente no pueden cumplir. ¿Por qué pasó con los discípulos cuando empezó a levantarse la oscuridad? ¿Qué hicieron? Dijeron, acá somos cristianos, bienvenidos. No dijeron eso, se escondieron todos. ¿Saben por qué se escondieron? ¿Saben por qué no pudieron hacerle frente a tanta oposición? Porque faltaba ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fortaleza. El Espíritu Santo es la fuerza. El Espíritu Santo es el que te ayuda en tu debilidad. El Espíritu Santo es el ayudador, el consolador. El que nos da las fuerzas cuando no entendemos lo que nos pasa. El que nos guía, el que nos acompaña, el que nos consuela. Por eso es tan importante comprender la obra del Espíritu Santo. Miren lo que dice Jesús en el versículo 32 del capítulo 16. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis ¿qué? Solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Lo que viene es fuerte. Lo que viene va a ser una bomba. Lo que viene va a ser una persecución más grande de la que ustedes vieron conmigo. Pero tengan paz. Porque Él les estaba diciendo, estas cosas os he hablado para que tengan paz. Es decir, lo que Jesús les decía, yo sé que ustedes me van a negar, yo sé que ustedes me van a dejar, pero tengan paz, porque yo estoy con ustedes. Es decir, Jesús sabía que era imposible que ellos sobrelleven una vida de persecución, de dolor, sin el Espíritu Santo. Y este es el mismo mensaje para nosotros. No podemos cumplir la obra de Dios sin el Espíritu Santo. No podemos hacerle frente a todas las luchas, dificultades, problemas sin el Espíritu Santo. No podemos. No se puede. Entonces Jesús lo que les está diciendo es, conviene que yo me vaya, porque van a recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Tenían tristeza, porque no querían que el Señor se vaya. Quería que se queden, quería que esté ahí, pero el Señor se tenía que ir porque su propósito se culminó. En la cruz del Calvario y la resurrección se culminó. ¿Se entiende lo que digo? Por eso es importante entender que Cristo hizo una obra y que el Espíritu Santo tiene otra obra para nosotros. ¿Se entiende? Jesús hizo la obra de cargar nuestros pecados, de limpiarnos de nuestra maldad, de derramar su sangre por nuestros pecados, de clavar en la cruz todas nuestras maldades, el acta de los decretos que era contraria. Todo eso que Jesús hizo y que aún tenemos que recibirlo como revelación, para entenderlo necesitamos al Espíritu Santo. Porque si yo te digo que Dios vive dentro tuyo, ¿por qué estás angustiado? Si vive el poderoso de Israel, si vive el león de la tribu de Judá, ¿por qué estás tan angustiada? Tan mal, porque no somos conscientes de que el Espíritu Santo ahora no iba a morar en Jesús, sino que va a morar en todos. Así que la obra de Cristo es una y la obra del Espíritu Santo es otra. Ustedes, ahora vamos a ver qué importante es la obra del Espíritu Santo. Miren ahí en Juan capítulo 20, lo que dice, luego de que Jesús fue crucificado, luego que Jesús fue resucitado, hubo un hecho que los discípulos miren cómo estaban. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, el próximo. Cuando llegó la noche, pasa a vosotros, perdón. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo que recibid el Espíritu Santo.
A quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes le retuvieren los pecados les serán retenidos. Versículo siguiente. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Saben por qué Tomás era incrédulo? Porque no estuvo en el lugar que tenía que estar cuando Jesús sopló el Espíritu Santo. ¿Y esto qué habla? De la importancia ya del Espíritu Santo, es que sin el Espíritu Santo, Tomás ya no estaba creyendo que Jesús había resucitado. Y Tomás era uno de los apóstoles. Esto era grave. ¿Saben por qué era grave? Porque la iglesia dependía de la predicación y de la fe de los apóstoles. Entonces ya había uno, en realidad había dos, porque Judas ya había entregado al Señor. Entonces tenían uno menos. Y ahora estaba Tomás, que no creía que Jesús había resucitado. Entonces cuando sucede esto, dice, yo no voy a creer, si no metiere mi mano en el costado. Terrible, ¿no? No creeré. ¿Cómo sigue? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tremendo, ¿no? Pero hay una explicación de por qué nosotros somos incrédulos. Porque no estamos crecidos en el Espíritu Santo. Porque no estamos en el lugar correcto donde se manifiesta el Espíritu Santo. Porque razonamos las cosas como Tomás. Este es un ejemplo que yo les muestro de la importancia de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo? ¿Cuántos quieren que Cristo se les revele? ¿Cuántos quieren tener seguridad del plan, del propósito de Dios sobre su vida? ¿Cuántos? Bueno, eso es por medio del Espíritu Santo, porque hoy ya Jesús no está con nosotros. Nos envió el Espíritu Santo para que tengamos fe en aquello que no tenemos fe. Y esa fe viene por medio del Espíritu Santo. Jesús sopló. Poneme ese versículo que me encanta. Versículo creo que 26. ¿22? Anterior. Ahí está. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Es decir, todos estaban ahí. Todos estaban llenos de miedo, dice la palabra de Dios. Estaban todos encerrados. Tenían un propósito tremendo, pero estaban encerrados. ¿Te suena eso? Tenían un propósito tremendo, pero estaban encerrados con miedo. ¿Te suena eso? Tenían mucho para dar, pero no sabían que tenían tanto para dar. ¿Te suena eso? Dios los había elegido para grandes cosas, pero ellos estaban encerrados, angustiados. ¿Te suena eso? Entonces vino Jesús y le dijo, pasa a vosotros. Y sopló. Este soplo se puede hacer como ir a un paralelo de Génesis, cuando sopló y les dio vida. El Espíritu Santo es vida para nuestra vida espiritual. Es vida. Por eso la angustia te aplasta, por eso Dios permite ciertas situaciones para que vos puedas estar en el lugar correcto. Tomás, justo el incrédulo era el que no estaba en el lugar correcto. Nuestra vida espiritual está como está, no por casualidad, sino porque estamos en el lugar incorrecto. Podemos estar acá, pero nuestro corazón puede estar en otro lado. Y la obra del Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? Traerte, seducirte, perdonarte, tocar tu corazón, quebrantarte, seducirte. ¿Cuántas veces te pasa? ¿Sabes cuál es la obra del Espíritu Santo? Que dejes de pecar. Él es el que te dice, no lo vuelvas a hacer.
no lo hagas de nuevo, no tomes esta decisión. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos haciéndolo, y sin que nadie nos diga nada, nos quebrantamos. ¿No te pasó? Que te quebrantás y decís no puedo más y explotás. Y te arrodillás delante de la presencia de Dios. ¿De quién fue ese trabajo de que te guste tanto hacer lo que estabas haciendo y que traiga convicción tan grande en tu corazón para renunciar a eso y cambiar tu vida y cambiar tu camino? Del Espíritu Santo. Entonces la obra del Espíritu Santo es traer paz. Es que no seas un incrédulo en el punto número 1. Y esto es lo que quiero empezar a compartirle, hermano, y que no se lo pierdan, la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar uno por uno de la obra del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado. ¿Quieren leerlo de nuevo? Juan capítulo 16. ¿Jesús no podía convencer al mundo de pecado? ¿Sí o no? Jesús no podía. ¿Sabe por qué no podía? Porque Jesús estaba en un cuerpo de una persona. No podía estar en todos lados. En cambio, el Espíritu Santo está en todos lados. Es omnipresente. Jesús hoy lo es porque está glorificado. Pero en ese momento estaba sujeto a un cuerpo y no podía hacer la obra que tenía que hacer el Espíritu Santo. Por eso dice, pero cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuántos quieren que Dios los guíe a toda la verdad? La gente está cansada del relleno evangélico. La gente está cansada de lo superficial. Los hermanos están cansados. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está a través de la guía del Espíritu Santo y la verdad es la palabra de Dios. Eso es lo que estuvimos leyendo, estuvimos estudiando. Lamento a los que no pudieron estar en el taller de comprensión bíblica, pero el viernes tuvimos un momento épico, porque empezamos a analizar los textos y empezamos a hacerle preguntas al pasaje, qué es lo que aprendimos, y en un momento Dios nos estaba hablando a todos, sencillamente. Y eso es lo que se encarga el Espíritu Santo, a enseñarnos la verdad, a comprender la verdad. Por eso el Espíritu Santo no terminó con nosotros, ni como iglesia, ni como hijos de Dios. La obra de Jesús ya está completa. Ahora necesitamos conocer la obra de Jesús por medio del Espíritu Santo. Ese es nuestro anhelo y es mi anhelo como pastor para compartirles en todo este tiempo, porque hay muchos. ¿Quieren que les anuncie algunas? Te convence de pecado, vive en tu vida, nos enseña, nos guía, produce fruto, nos recuerda las palabras de Cristo. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de que no te deslices, de que no te apagues, de que no te apartes. Obviamente va a ser tu decisión, pero Él va a tratar de seducirte, de hablarte, de convencerte, para que puedas llegar a la meta. Lo que pasa es que con nuestro razonamiento no podemos, necesitamos inclinarnos, humillarnos. Esa es la única manera. Por eso, ¿qué le dijo Jesús a los apóstoles? Que no se vayan de Jerusalén, que se queden en Jerusalén y que oren juntos, porque iba a venir la promesa que es el Espíritu Santo. Y cuando cayó el Espíritu Santo, de repente esos hombres que tenían miedo, esos hombres que estaban escondidos, esos hombres que se sentían inútiles, frustrados, que no podían hacer nada. ¿Cuántos nos sentimos así? Todos, sin el Espíritu Santo. Encima que hay muchos que no podemos hacer nada en este mundo, Dios nos llama a hacer algo para Él, menos vamos a poder. Si no podemos arreglar algo acá, ¿cómo vamos a querer hacer algo allá?
pero no es por medio de nuestra capacidad, es por medio del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos, somos edificados. Cuando nos rendimos, somos transformados. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos obedecieron, el Espíritu Santo vino. Y de repente se empezó a manifestar. A veces se manifiestan más las obras del enemigo que la del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Porque el Espíritu Santo está. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomar una decisión, otra decisión más. Buscar al Espíritu Santo. Rendirnos a Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a conocer su palabra, para que podamos completar esa obra. Es muy triste que cada uno de nosotros, o que alguno aquí tenga duda de su salvación. No es de Dios eso. No es de Dios. Esa es una obra del diablo. De que vos te sientas insegura, inseguro. De que cada vez que pecás decís, bueno, me voy al infierno. Si mañana me muero, me voy al infierno. Eso es grave. Solo nos puede convencer y traer la convicción de que somos hijos de Dios es por medio del Espíritu Santo. Y si queremos cumplir todo lo que hemos leído, de dar fruto, de no de ser esas personas que digan, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagro y que Jesús nos diga, no nos conozco, si queremos que eso sea transformado, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Cuántos necesitan ser transformados? ¿De verdad? Eso lo va a hacer el Señor a través del Espíritu Santo. Y Él te recuerda. ¿Quién te recuerda las promesas? Porque Jesús se fue, yo me voy al Padre, Él está sentado allá. Y el que está trabajando acá es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dijo Jesús, va a recordar todas las palabras. ¿Tienen palabra o no tienen palabra? Porque nos olvidamos rápido, ¿no? Entonces tenemos que estar más llenos del Espíritu Santo. Y de esto vamos a estar hablando en estos días. Por eso les compartía el versículo de Juan 20. Porque no, nuestra incredulidad o nuestras dudas no vienen porque sí, vienen porque estamos desconectados de la fuente. Justo Tomás, que no estaba ahí cuando sopló, fue el que dudó. Justo. Y no es justo, es porque no estaba en el lugar correcto. Y Dios nos está llamando como iglesia a llenarnos del Espíritu Santo. A salir de la superficialidad y a ser más profundo. Suena difícil, pero es lo que el Espíritu Santo y lo que Dios quiere. Ahí vamos a recuperar el gozo, el propósito, el anhelo, la felicidad con Dios, no sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Porque el Espíritu Santo también no vamos a tener excusa, porque está el Espíritu Santo. Es decir, cuando llegues al Señor, no le vas a poder decir a Dios que no pudiste hacer las cosas porque no se te presentó la oportunidad o porque no sos una persona capacitada. No hay excusa porque Dios vive en vos. Como Él vive en vos, ahora lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él para que Él nos hable y para poder avanzar en todo lo que Él quiere. Si no, vamos a estar dando vueltas en el desierto, hermano. Y los años pasan. Y el tiempo pasa. Y no solamente que pasa el tiempo, sino que nos hacemos un montón de problemas. Y por sobre todo, estamos tristes y frustrados con Dios porque no podemos hacer las cosas. No porque no podemos, es porque no nos rendimos.
porque no buscamos al Señor, porque estamos en otro lugar cuando Él se manifiesta. ¿Amén? Señor, ahora hace todo. Es el Espíritu Santo. Es serio el tema. Es serio porque no tiene atractivo. ¿Y saben otra cosa? ¿Por qué también? Porque el Espíritu Santo también, una de las cosas es que se malinterpreta que es ese poder, que lo es, pero no es solo eso. Es fuego, es poder, es llenura, es todo eso. Pero hay muchas personas que fueron llenadas, hablan en lengua, fueron tocadas, fueron despertadas y hoy están en el pecado. Ojo con eso. El Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es una persona a la cual debemos respetar y que tenemos que conocer y nos va a llenar y nos va a ungir, pero no para temblar y para que en casa sigamos haciendo nuestra vida y sin propósito. Nos visita con propósito, mírenlo en la Biblia, visita a cada persona con propósito. Entonces tenemos que despertarnos. Eso es una forma de predicación. Listo, recibiste el fuego, te va lleno y que te dure una semana. No, te tiene que seguir encendiendo ese fuego. Porque Dios quiere cumplir su propósito en vos. Y su propósito no se trata solamente de los bienes y las cosas de este mundo, sino que comparta. ¿Cuántos tienen testimonio de dolor, de lucha, de problemas, de dificultades, de pozos, de situaciones difíciles? ¿Qué es lo que cambia esa situación? Que Cristo vino y hizo algo nuevo, que Dios está conmigo y eso lo cambia todo. Por eso el Espíritu Santo nos llama a predicar el Evangelio, porque es su obra. Entonces no es eso, hablar en lengua. Pero si hablas mucho en lengua y no soltás el pecado, entonces ¿qué es? ¿En serio? Si hablas en lengua, gloria a Dios, y en tu casa discutís todo el día con tu esposo, le decís cualquier cosa, lo insultás, todo, ¿qué es eso? ¿Es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae convicción, lo primero. Transformación. El Espíritu Santo no usa a cualquiera. Entonces, se puso más profundo el cuchillo. ¿Se entiende? Porque se ha predicado mucho de esto. Y lo hemos visto, que gente corre. ¿Lo han visto esos videos? Que gente corre, que va bien. Después ves en las noticias, nadie está libre de caer. El que cree estar firme, mire que no caiga. Habla de una dependencia a Dios. Por eso tengamos cuidado a dónde prestamos atención y a qué le entregamos nuestro corazón. Yo le quiero entregar mi corazón a la verdad y trato de predicarles la verdad lo más pura posible. Pero esto es serio, porque no es nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener temor de Dios. Amén. ¿Vamos a orar?